Vamos a continuar con el tercer mensaje de esta serie, maldito orgullo, bendita humildad. En este tercer mensaje yo quiero tocar algunos puntos importantes todavía con respecto al Edén. No hemos salido del Edén todavía. Hay varias cosas todavía interesantes que tenemos que ver. Y el tema de hoy lo he titulado Una conciencia debilitada. Entonces, presta atención a lo que Dios estará hablando en nuestros corazones. Sea sensible, por favor, evite distracciones. Y quiero iniciar leyéndole estas palabras. Dice un escritor lo siguiente: si alguien quiere adquirir humildad, el primer paso es darse cuenta de que uno es orgulloso. Eso es importante. Si alguno piensa que no es orgulloso, el solamente decirlo es una manifestación de que es enormemente orgulloso. Un trabalenguas. Pero la realidad y lo que yo he procurado asentar en estos dos mensajes que llevamos y con ese tercero, es el que nos demos cuenta de que somos peores de lo que pensábamos. Mi intención no es motivarlo y decirle no pasa nada, usted es bueno, todos los demás tienen la culpa de la amargura que hay en su corazón. No, usted no tiene la culpa. La realidad y bíblicamente es: no hay justo ni aún uno. Y si nosotros estamos llevando este proceso para entender lo que es la verdadera humildad, no podremos dar el siguiente paso si primero no reconocemos esas expresiones de orgullo que emanan de nuestra vida. Será muy difícil que uno pueda seguir avanzando. Es como cuando tú vas con el médico, vas con el doctor, y el doctor hace una evaluación, saca estudios y encuentra una anomalía en ti. Y el doctor te dice: usted está enfermo, usted tiene un padecimiento en la sangre. Un ejemplo, hay una bacteria que está causándole ciertas molestias en su cuerpo. Y sería muy necio que ante la evidencia usted diga: no, yo estoy bien, yo no tengo nada. Y bueno, lo lamentable es que sí lo hacen, ¿verdad? No, yo no tengo nada, yo me siento muy bien. Difícilmente un doctor va a poder llevar un procedimiento. ¿Sabe qué va a hacer el doctor? Que te vaya bien. Aquí están tus estudios. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo ayudarte más allá de lo que tú me permitas. Lo mismo es el orgullo. El primer paso para adquirir humildad es reconocer que somos orgullosos. La Biblia dice, Génesis 2:7, vámonos a leer nuevamente. Vamos a esa parte inicial de la creación. La Biblia dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y a partir de ese soplo de aliento de vida, dice la Biblia, el hombre se convirtió en alma viviente. Esto es decir, ya había al ser un alma viviente hay una manifestación espiritual. Hay una manifestación ya de emociones, de sentimientos, de apreciaciones, de juicios. Eso es lo que nos convierte en esa alma viviente. Como podemos ver en este texto, el primer hombre estaba hecho ¿de qué? De polvo. De polvo. Polvo insignificante, polvo que se quita fácilmente, polvo que realmente no tiene un valor, no cuesta nada. Dígame cuánto cuesta o en cuánto usted puede vender, por ejemplo, 1 kilo de frijol. Hay un costo, tiene un valor, porque provee de algo, alimenta. Pero ¿cuánto cuesta 1 kilo de polvo? Nada. O sea, no cuesta nada. ¿Quién le va a comprar 1 kilo de polvo? De tierra. De ese polvo que insignificante, que no sirve para nada. Nadie lo va a comprar.
Entonces, el polvo no posee un valor, ni representa tampoco un estatus. El polvo no te va a brindar una reputación. El ser un hombre creado del polvo de la tierra, lo que está describiendo es que orientemos nuestros pensamientos hacia dónde, hacia nuestro origen. El entender que fuimos polvo, esto para nosotros es una lección de humildad. ¿Por qué? Porque eliminará los motivos que tú tengas para sentirte orgulloso. Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Dios, por ejemplo, en la Biblia vemos cómo Él formó cada elemento de la creación a través del poder de su palabra. Y Dios dijo, sea la luz, un ejemplo de esto, y fue la luz. Y así creó todos y cada uno de los elementos de la creación a través del poder de su palabra. Pero Dios no dijo, y sea el hombre. Y ¡bum!, el hombre fue. Eso Dios no lo dijo. ¿Qué hizo Dios? Formó especialmente a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y vea cómo la humanidad está hecha de una combinación de polvo y el aliento de vida que viene de Dios mismo. Entonces, la gloria de Dios se encuentra en nosotros no debido a que fuimos formados del polvo, sino debido al aliento de vida que Él puso en nosotros. Mientras que estar hecho del polvo de la tierra es simplemente un recordatorio que debemos tener presente todo el tiempo para mantenernos en humildad, en quebrantamiento y en dependencia de Dios. La declaración de Dios a Adán de que al polvo volverás después del pecado, en definitiva, Dios le dio a Adán una constante conciencia de que un día moriría físicamente y su cuerpo terminaría en su origen, terminará siendo polvo. Y la pregunta es, en esta vida, ¿qué es lo que nos da el motivo de enorgullecernos? Nuestras propiedades, el dinero, la reputación, la fama, el estatus, el vehículo que manejamos, la ropa que usamos, etcétera, etcétera. Todo esto nos da reputación. Todo esto nos da un sentimiento de orgullo, el tú poder estar frente a otra persona y decir, yo tengo un mejor reloj que tú. Oh, yo tengo el celular más nuevo. Tú no lo tienes, yo sí lo tengo. Eso es lo que nos da ese estatus, esa reputación en este mundo, ese motivo de enorgullecernos, de decir, soy mejor que otros. Pero cuando venga la muerte, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué gloria humana, qué gloria terrenal Dios te aceptará? Ninguna. Al polvo volverás. Eso es un mensaje claro de lo insignificante que es la vida en ese sentido. Y esto debería ser suficiente para que erradicáramos el orgullo del corazón. Porque ser polvo nos recuerda nuestro origen. Y este hecho por sí solo, debería protegernos de sentirnos orgullosos. Alguien decía lo siguiente, si tú deseas vergüenza, enorgullécete. Y efectivamente, esto hace el orgullo. Como aquel monarca que se abrió paso entre la matanza hasta el trono y cerró las puertas de la misericordia a todo el pueblo, la humanidad, para ganar un poco de gloria a sí mismo. Y cuando alcanzó la cúspide y se convirtió en un soberano, se enorgulleció tanto que dice la Biblia que los gusanos lo devoraron. Y ese fue el caso de Herodes. Y es así como muchos pasan por encima de otros. ¿Hasta qué punto? Hasta que perecieron. Cuando un hombre se vuelve orgulloso, dice la Biblia, cuando un hombre se vuelve orgulloso, la destrucción le va a sobrevenir. ¿Cómo sería un hogar con un esposo orgulloso? Dígamelo. ¿Cómo es un hogar con un padre orgulloso? Un hombre que no reconoce sus errores, un hombre que culpa a la esposa de todo, que culpa a los hijos, que culpa a la vida, que culpa al jefe.
Y a veces eso es lo que una esposa solamente escucha de un varón. Simplemente que todos están mal, que él es el único que hace las cosas bien. Ahí está un hombre orgulloso dirigiendo un hogar. ¿Y a dónde va? ¿Y cómo va a terminar ese hogar y esa familia? La destrucción va a sobrevenir. No olvidemos, como ya lo hemos hablado en las dos enseñanzas anteriores, no olvidemos a ese ángel perfecto, hermoso, resplandeciente, ese querubín hermoso, talentoso, quien entonaba himnos de alabanza ante el trono del Creador. Era, podríamos decir, el ministro de alabanza celestial. Y tú lo puedes ver a ese ángel en todo su esplendor, en algo de la maravilla de la creación. Y la pregunta es, ¿y qué podría empañar la gloria de ese ángel? Si está sirviendo a su Creador directamente. ¿Qué es lo que podría desviar su corazón y rebelarse contra su Creador? Y ahí es donde entra el orgullo. El orgullo es ese temido destructor que muchos están ignorando. Y el orgullo comienza a atacar a ese ángel perfecto. Y las cuerdas de su arpa se parten en dos debido a su insatisfacción. Y debido a su orgullo le quitan la corona de su cabeza. Y su gloria comienza a desvanecerse. Y ahora su espíritu desciende al infierno. Y aquel que era llamado Lucifer, el lucero de la mañana, se ha transformado en Satanás, el príncipe del mal, el príncipe de este mundo. Y la motivación que impulsó la rebelión de Satanás en el cielo se resume en la declaración autoexaltadora: me haré semejante al Altísimo. Y le recomiendo escuchar la enseñanza pasada. Si no la pudo escuchar, escúchela. Y continúa la historia. Y ahora vemos a una feliz pareja, un hombre, una mujer, en esa perfección divina, creados por Dios, compartiendo juntos, en plenitud, en verdadera felicidad. Ahora vemos a esa feliz pareja caminando de la mano entre los frutos deliciosos, entre esos senderos llenos de flores de colores, la perfección de aquel jardín que les brindaba toda la provisión, toda la protección. Y ahí vemos a esta feliz pareja en ese paraíso, disfrutando de las bendiciones de Dios. Y tú los observas ahí en su vida perfecta y te preguntas, ¿qué podría ser tan letal como para arruinar su perfecta felicidad? ¿Qué podría destruir esa armonía que ellos tienen ahorita? ¿Qué podría? ¿Qué podría arruinar la hermosura y la perfección del Edén? ¿Y quién se presenta? El orgullo. Ahí está. El orgullo se presenta en forma de serpiente y los anima a que aspiren a ser algo más de lo que Dios les ha dado o los ha hecho. Que aspiren a ser como Dios. ¿Y qué hacen? Comen del fruto prohibido y el orgullo comienza a marchitar esa felicidad. El orgullo destruye la confianza, marchita el paraíso, destruye la felicidad inmediatamente que ellos gozaban. Y ahora esa feliz pareja tiene que salir expulsados del paraíso, salen a labrar la tierra de la que fueron tomados y para ahora engendrarnos con dolor, para darnos a luz a nosotros, sus hijos, hijos de trabajo, hijos del sufrimiento, hijos del dolor, hijos de la tristeza. Y ahí están las consecuencias. La motivación que impulsó la desobediencia del hombre fue aspirar a una posición en igualdad a Dios, que dijeron, seremos semejantes al Altísimo. Observemos a otro hombre en la Biblia. Podríamos hablar de muchos casos, pero vamos a observar a otro hombre. Un hombre llamado conforme al corazón de Dios. ¿Sabe a quién me refiero? ¿A quién más en la Biblia se le menciona con este apelativo? Un hombre conforme al corazón de Dios. Ahí está David. Un David humilde, sensible, cantando continuamente alabanzas, escribiendo salmos, honrando a su Creador en todo lo que él hace. Y tú lo observas ahí en esa plenitud en su vida y te preguntas, ¿qué pudiera entristecerlo? ¿Qué pudiera arruinar esa vida que él tiene en este momento?
¿Qué pudiera quitarle a ese jovencito esa plenitud que tiene para con su Creador? Observas a David tocando el arpa y dices, ¿habrá algo que lo pudiera perturbar? ¿Qué podría ser tan mortal como para llevarlo a postrarse a tierra y verlo gimiendo y verlo suplicar y llorar y orar a Dios diciéndole que se regocijen los huesos que Dios ha quebrantado? Pero nuevamente, ¿qué sucedió? Se presentó el orgullo en el corazón de David. Ahí encontramos ese rastro para su desgracia, el orgullo. Y un día a David, siendo rey, se le ocurrió no depender de Dios. Y el orgullo impulsó su corazón con la idea de hacer un censo al pueblo. Y esto era algo grave. Una, porque Dios nunca le dijo que hiciera un censo. Y David comienza a contar las tribus de Israel para demostrar lo grande y lo poderoso que era su imperio. David lo hizo, no tomó en cuenta a Dios y por esta causa, escucha iglesia, por esta causa en la que él actuó en independencia de Dios, le sobreviene una terrible peste que azota la tierra a causa de su orgullo. Y el corazón quebrantado de David nos puede demostrar cómo la destrucción llega a la gloria de un hombre cuando comienza a sentirse superior de lo que en verdad es. Y la motivación que impulsó a David a confiar en la grandeza de su imperio fue: tengo un ejército grande, nadie puede vencerme. Y viene la destrucción, viene la peste. Maldito orgullo, ¿qué has hecho? Maldito orgullo, ¿qué has hecho en nuestras vidas? Maldito orgullo, ¿qué has hecho en la vida de los hombres que amaban a Dios? Lo cierto es que el orgullo tiene más poder que cualquier hechicero, porque destruye. Y el orgullo hizo todo eso para que se cumpliera lo que Dios había escrito. Proverbios 18, 2 al 13 dice: la arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. Y ahí está cumpliéndose la voluntad de Satanás. En el universo, en el cosmos, hay solamente dos voluntades: la de Dios y la de Satanás. La voluntad de Satanás, ¿cuál es? Que tú seas orgulloso. La voluntad de Dios es que tú lo obedezcas y te mantengas en humildad y quebrantamiento. Tú sirves a uno de estos dos señores. Tú sirves a uno de estos dos señores, aún siendo cristiano. Cuando tú resistes la voluntad de Dios, cuando tú te quejas, ¿a quién estás sirviendo? Estás cumpliendo la voluntad de Satanás. Entonces, la Biblia dice que el hombre era polvo. Y solo cuando Dios sopló en el hombre aliento de vida, fíjate, solo cuando Dios sopló en el hombre aliento de vida, ¿cuánto vale el polvo? Nada. Pero cuando entró el aliento de Dios en ese cuerpo inerte, el polvo adquirió una dimensión eterna. Y de ese puñado de polvo, el Señor creó un alma viviente, no solo de carne y hueso mortal, sino una vida que también sería espiritual en su esencia y que podría trascender después de esta vida. La palabra que leemos aquí, que Dios formó al hombre, es una traducción del hebreo yatzar, que significa lo moldeó, le dio forma. Evoca la imagen de un alfarero que tiene la inteligencia y el poder para formar su creación. Para formar su creación. ¿Alguna vez tú has ido a un taller de un alfarero? Yo conocí alfareros en Tonalá y tú veías el barro estaba ahí amontonado, era insignificante. No tenía gran valor, pero cuando veías al alfarero darle forma a una vasija, a una olla o a una artesanía, comenzaba a verse totalmente diferente. Eso fue lo que Dios hizo cuando Él nos da ese aliento de vida. Ahí está el alfarero con su creatividad, con su inteligencia, con su poder para formar su creación.
Él es el alfarero maestro, Él es. Él tenía la imagen del hombre dentro de su mente y Él también tenía el poder y la inteligencia para darle vida a ese cuerpo inerte. Y Dios tenía tanto la omnisciencia, es decir, todo conocimiento, como la omnipotencia, todo poder, para hacer exactamente lo que Él quería. ¿Y qué hace Dios? Él sopla su propio aliento de vida en el hombre. Recuerde, el hombre no era más que polvo. El hombre no era más que una sustancia física sin valor. Pero a partir de ese aliento de Dios, el hombre adquiere un valor, adquiere un espíritu. Y lo podemos visualizar de esta forma. El cuerpo de Adán acaba de ser formado por Dios del polvo de la tierra. Ahí está, un cuerpo humano sin vida. ¿Quién no ha tenido esa terrible experiencia de ver un cuerpo humano sin vida? ¿Quién? Es terrible. Es terrible, es una experiencia muy, muy difícil. Después de que tú conociste a esa persona en vida, después ves ese cuerpo inerte. Una masa de carne y huesos nada más. No hay vida, no hay aliento. Y eso mismo estaba pasando aquí. Dios formó al hombre, formó ese cuerpo humano. Ahí estaba ese hombre tirado en el suelo, inerte. Entonces Dios se inclina y sopla su propio aliento en la nariz del hombre. Dios es la fuente de vida. Y Él directamente puso su vida dentro del hombre. Y este aliento vivificante lo podemos ver en Juan 20:22, cuando Jesús imparte una nueva vida a sus discípulos, ahora en el sentido espiritual. Y Génesis 2:7 nos dice que el hombre se convirtió en un ser viviente. Es decir, ahora en un ser que tenía ya una eternidad. Ya su corazón ya estaba latiendo. Él poseía ya vida. Y la palabra que leemos aquí, de que era un ser viviente, en el hebreo es la palabra nefesh, que significa un ser animado, un ser racional, un ser emocional, un ser inteligente, consciente, que manifestaba vida. El hombre no se convirtió en un ser viviente, sino hasta que Dios sopló vida en él, y como un ser físico, animado, racional y espiritual, el hombre es único entre todos los seres vivientes de la tierra. Los primeros dos capítulos de Génesis describen claramente cómo Dios hizo al hombre. El Padre puso en el cuerpo de polvo de Adán un alma con la capacidad de pensar, la capacidad de liderar, de gobernar su dominio, la capacidad de poder amar, la capacidad de proteger, de cuidar, de proveer. Se le dieron emociones para que pudiera reconocer, responder y compartir sus necesidades y deseos con otros. Se le otorgó la capacidad también de poder discernir la verdad. Se le otorgó también la sabiduría para que fuera capaz de poder entender cuál sería la mejor decisión para su vida. Decisiones que pudieran aportarle esa madurez espiritual. Entonces Adán estaba capacitado por Dios para responder adecuadamente en el momento de la tentación. Y se le proporcionó también, además de todo esto, además de discernimiento, de sabiduría, espíritu, vida, al hombre también se le proporcionó una conciencia para que lo guiara hacia la comprensión básica de lo bueno y de lo malo. Y el Padre le dio a Adán un espíritu para mantenerlo debidamente en sintonía con su Creador. Y el primer hombre de Dios, algo importante es, no fue santo ni impío, Adán. No fue ni santo ni impío. ¿Qué fue entonces? Fue un hombre inocente. Él era un hombre inocente. Lo de Adán era una santidad hasta ese momento no probada. Y solo él y Eva han vivido en esa condición. Todos nosotros desde entonces hemos nacido con una naturaleza inclinada hacia lo indebido, hacia lo malo, y que entramos en ese proceso nosotros de santificación. Ellos fueron los únicos que nacieron siendo inocentes en todo el sentido. Y Adán tenía el derecho y la obligación, dice la Biblia, de reclamar una dependencia total del Señor. Dios le dijo, Génesis 1:29 al 30, he aquí, te he dado toda planta que da semilla sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol con semilla en su fruto, los tendrás como alimento.
y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, todo lo que tiene aliento de vida, le he dado toda planta verde como alimento. Ahí está Dios estableciéndole esos parámetros a Adán. Y esta es la promesa de Dios de provisión para el hombre y del cuidado que Dios tendría también sobre toda su creación. Y el Señor se declaró a sí mismo como la fuente de todo lo que el primer hombre necesitaría. El Edén le brindaría esa seguridad, los árboles le brindarían esa alimentación y su presencia estaría con él todo el tiempo. En otras palabras, Adán y Eva eran grandemente bendecidos. La belleza los envolvía. El hombre era perfecto en todo el sentido. Recuerde, en el Edén no había sentimientos amargos, no habían celos, no había envidia, no había orgullo. ¿Hasta cuándo entraron todos estos males? Hasta que el pecado se concretó. Y en el Edén, en esa perfección, el hombre debía solamente ocuparse de una sola cosa. ¿Cuál era? Ser totalmente dependientes de Dios, obedientes al mandamiento de Dios. Adán no solo tenía el derecho a reclamar provisión, tenía derecho a reclamar también orientación para su vida. Y la Biblia dice, Génesis 2, 15 al 17, que tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ciertamente podrás comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y ahí está la sentencia, ya lo hemos escuchado, porque el día que de él comieres, ciertamente lo comerás y morirás. Ahí está la sentencia, era clara. Pero Dios le dio una mente a Adán, una voluntad, le brindó sabiduría, discernimiento y una conciencia, Y todo esto lo ayudarían para guiarlo en la toma de decisiones correctas. Ahora, algo importante aquí que tenemos es que Dios facilitó a Adán y a Eva el tomar decisiones. ¿Por qué? ¿De qué manera? Dios facilitó que Adán y Eva tomaran decisiones al ponerles un solo mandamiento. O sea, era un solo mandamiento. Eso facilitaba totalmente que era lo que no debían hacer. Y debían mantenerse en obediencia. Imagínense, un solo mandamiento. Uno. ¿Y cuál fue? Del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí está, no comerás. Es todo lo que tienes que preocuparte, Adán. Es todo. Tú disfruta, tú vive. Pero solamente hay un mandamiento. Te estoy facilitando las cosas. No las riegues, ¿no? O sea, ahí está, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. Eso fue todo, el único mandamiento que Dios estableció. El único. Hasta el día de hoy los judíos inventaron tantos mandamientos que van como casi 700 mandamientos que ellos inventaron. Extendieron uno y otro y otro y otro y otro. Imagínense. Y Dios establece solo uno. Y Dios había provisto todo lo que el hombre necesitaba. Pero había una sola cosa en el jardín que el hombre no necesitaba. Escuche esto, no la necesitaban. No necesitaban el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en medio de toda esa belleza y esa perfección del Edén, había solo una cosa que estaba fuera de sus límites. Había una sola cosa que ellos no podían tocar ni comer. Y es ahí donde atacó la serpiente. Y es ahí donde el orgullo puso el interés en aquello que tú no tienes. Podrás tener mucho, pero basta con que tú no tengas esta botella de agua para que para ti represente una tentación y digas, yo quiero tener también esa botella de agua. Y ocupó su concentración en eso único que no tenían, en aquello que estaba fuera de su límite. Y todos conocemos lo que ya pasó. Satanás se entrometió, Eva come el fruto prohibido, el hombre cae en pecado. Pero vemos cómo Dios quería proteger al hombre de las dolorosas consecuencias del mal. La consecuencia de la transgresión fue fulminante, pues al momento Adán y Eva sintieron el aguijón en la carne. A partir de ese momento comienza un desequilibrio emocional, pasional,
ahora se enfrentan a una lucha entre la carne contra el espíritu, se suscita un desorden libidinoso y a partir de ahí fue que el hombre supo lo que era estar avergonzados. Ellos experimentaron la vergüenza de estar desnudos. Y en el versículo 25 del capítulo se dice que ambos, a pesar de estar desnudos, dice la Biblia, antes del pecado, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Pero qué trajo el pecado? Trajo esa vergüenza. Trajo esa vergüenza. ¿Qué sucedió aquí? Es un modo práctico de decir que sentían un perfecto equilibrio entre la razón y sus pasiones. Pero vino el pecado y entró el desorden sexual que ahora sí los perturbaba y los avergonzaba. Manteniendo esto en contexto, el pecado original, y reitero, fue fundamentalmente de orgullo, de desobediencia e insubordinación a Dios. Y estamos hablando de un pecado de índole tanto espiritual como racional y relacional. Repito, espiritual, racional y relacional. Hay algo más que facilitó la desobediencia, que fue la pretensión. Fue la pretensión de querer alcanzar una ciencia superior. La pretensión de querer ser lo que Dios era. Y todos los relatos, por ejemplo, en toda la Biblia, nos sirven, ¿por qué? Porque dramatizan una lucha ideológica, que hasta el día de hoy esa lucha se sigue suscitando. Hay una lucha ideológica, por ejemplo, en nuestro tiempo sobre el aborto. Hay una lucha ideológica con respecto a ideologías de género. Y este relato, de una u otra manera, nos habla también de esa lucha ideológica que se estaba suscitando entre el bien y el mal. ¿Qué era lo que quería hacer el mal? Bueno, estar por encima de esa ley discriminatoria entre lo que Dios había establecido, entre lo que Dios había definido como bueno. Y es así como la serpiente dice, es que si tú comes de ese fruto prohibido, en realidad tú no vas a morir, no estás haciendo algo malo. Al contrario, va a ser de beneficio para ti porque serás como Dios. Y es así como la insinuación de la serpiente llega profundamente al corazón del hombre hasta hoy. Lo que puso en él, en Adán, en el corazón de Adán, fue un sentido de infelicidad, un sentido de insatisfacción, un sentido de no estar contento con lo que Dios le había dado. Y de ahí surgió la aspiración de ser algo más, de escalar la montaña donde se halla sentada la divinidad. Y esa era la pretensión de Adán. Y en el drama de la caída, los protagonistas son perfectamente lógicos en sus respectivos papeles. De un lado tenemos al hombre con sed insaciable de conocer indefinidamente y de escrutar los misterios mismos de la divinidad. Del otro lado encontramos el principio del mal, un poder hostil, lleno de orgullo. La serpiente simboliza la instigación, la envidia, la traición, el orgullo. Y por ese motivo está insinuando al hombre a una desobediencia formal y legalizada, a una rebelión contra el concepto divino con un engaño en aparentar que lo que están haciendo es por su bien. Y como consecuencia de haber tomado del fruto prohibido, ahora Adán y Eva adquieren una ciencia desconcertante que les enseña que están desnudos y les da ese motivo para sentirse avergonzados por su condición. Por su desobediencia sufrieron un cambio de situación, una inquietud profunda, un remordimiento intenso, que fue la consecuencia de la desobediencia. El fruto, iglesia, el fruto del orgullo siempre será amargo. La consecuencia del pecado es la muerte y el sufrimiento físico, pero además el pecado ha creado una lucha íntima en el hombre al perder el equilibrio entre sus pasiones y su razón. Eso es lo que ha suscitado. Es por eso que ahora vemos esos males físicos, es por eso que ahora es tan común esos males morales. ¿Por qué? Porque entraron al mundo debido o impulsado por el orgullo. Y como consecuencia de ese desequilibrio pasional, fue que el hombre comenzó a sentir lo que era el egoísmo.
Debido a ese desequilibrio pasional, ahora el hombre con naturalidad puede externar sentimientos de odio, de celos, de enojo, de frustración, de rebelión, deseos de vengarse. Y finalmente, esto puede llevar al derramamiento de sangre, que fue lo que ocurrió con Caín y Abel. Cuando la serpiente le propone a Eva el resultado de comer el fruto prohibido, ¿cuál era el resultado? Serán como Dios. Conocerán el bien y el mal. Es decir, ustedes serán soberanos. Ustedes van a determinar, ustedes, en base a su experiencia, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces lo que suscitó en Eva es que ella se sintió halagada en esta promesa. Ella observó que la proposición de la serpiente era para su bien. Y no consideraba que eso iba en contra de la obediencia a Dios. Y el principio, iglesia, el principio del pecado no está en el apetito desordenado del fruto prohibido, sino está en el deseo de esa similitud divina de ser semejantes a Dios en cuanto a toda sabiduría y todo conocimiento. Ese es el principio del pecado. Ese fue el problema. Satanás opera como incomparable experto del disfraz, dice la Escritura, 2 Corintios 11:14, porque él mismo se disfraza de un ángel de luz. Así lo describe la Biblia, un ángel de luz. Y al ser un ángel de luz, como lo describe Pablo, ¿cuál es su estrategia? Ponga atención a lo siguiente. Al ser un ángel de luz, él tiene esa capacidad de disfrazarse, tiene esa capacidad de usar caretas, máscaras, de guardar apariencias. Y su estrategia consiste en suprimir la conciencia. ¿De qué forma lo hace? Sembrando mentiras y argumentos falsos. Hace que lo malo parezca bueno, decora la conducta orgullosa para que parezca una conducta humilde. Sus mentiras suenan atractivamente mejor que la verdad. Predica de forma convincente la distorsión de que lo malo es bueno y lo correcto es incorrecto. Y ahí está. ¿Por qué? Porque él sigue siendo un mensajero de la oscuridad, aunque él se haga pasar por un ángel de luz. Él proporciona un aspecto falsamente pulido de autenticidad a todo lo que es una imitación espiritual. Eso es lo que hace Satanás. Por eso, iglesia, la astucia de Satanás es disfrazar sus mentiras diabólicas y perjudiciales y dañinas para que resulten ser atractivas a los hombres y de esta forma y voluntariamente rechacen la verdad de Dios. ¿Quién tomó el fruto? Fue Eva. Jamás Satanás le puso el fruto en la mano a Eva. Jamás. ¿Quién lo tomó? Fue ella. ¿Quién lo mordió? Fue ella. ¿Se da cuenta? Esa es la facilidad y la astucia que tiene Satanás, suprimir la conciencia. Romanos 1, 18 al 28, vamos a leer este pasaje. Este pasaje, Romanos 1, 18 al 28, es una narrativa doctrinal de las manifestaciones del orgullo y la cauterización también de la conciencia y el estímulo de toda clase de perversiones. El orgullo, lo que nos muestra este pasaje, puede llevar a todos los demás pecados, porque te ciega con una imagen equivocada de ti mismo y de los demás. Y vamos a leer este pasaje que yo sé que ya lo han leído, ya lo hemos estudiado, pero vamos a ver esa narrativa doctrinal de las manifestaciones del orgullo detrás de todas esas aberraciones que Pablo menciona aquí y cómo la conciencia del hombre quedó cauterizada debido al orgullo. Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El verso 19, ponga atención, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Qué significa eso? Que no son ignorantes de la verdad. O sea, nadie va a ser excusado por haber ignorado la verdad. Pablo está diciendo, lo que Dios se conoce es manifiesto, es decir, está a la vista de todos y a la capacidad de entendimiento de todos. Dice, pues Dios se lo manifestó. El verso 20 dice, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, cosa que no vemos. ¿Quién puede ver a Dios?
O sea, no lo vemos. Sabemos, no podemos palparlo. Es un ser espiritual, es invisible, pero la manifestación de su poder se hace patente, ¿cierto? A través de la creación del hombre. Por ejemplo, tan fácil como esto, la huella dactilar. Todos sabemos, todos poseemos una huella dactilar que es única en todo el mundo. En todo el mundo. O sea, no hay un hombre, una persona que tenga tu misma huella dactilar. Es tu identificación, tu ID especial. O sea, todo eso es una manifestación de ese poder de Dios en la creación. Y Pablo está diciendo, lo invisible de Él, su eterno poder, sí, ciertamente no lo podemos palpar ni ver. Su deidad es algo que nosotros no podemos apreciar físicamente. Pero dice Pablo, pero no hay justificación. ¿Por qué? Porque Dios se hace claramente visible desde la creación del mundo, y Dios se puede discernir por medio de las cosas hechas. Ahí está. Es decir, yo observo una flor con sus colores, veo una mariposa, veo el sol, la luna, las estrellas, el cosmos, veo el cuerpo humano, el funcionamiento, la mente, el cerebro, el corazón, todo. Yo veo el funcionamiento de todo lo que Dios ha creado, y mi conciencia sensible, fíjese, discierne claramente que esto no fue obra de la casualidad. Así como no fue obra de la casualidad esta computadora, ni este celular, hubo un creador, hubo una mente creativa detrás de todo esto. Pero ¿qué hace el necio? ¿Qué hace el necio? Esto evolucionó. Eso es lo que hace el necio, así de ridículo es el argumento. Entonces Pablo está diciendo, todo lo podemos discernir por medio de las cosas que observamos. El funcionamiento de todo lo que Dios ha creado. Pero ¿qué cree que hace el orgullo? Ponga atención. El orgullo suprime la verdad de Dios. Suprime su poder creador. Y el orgullo dice, no, esto fue causa del Big Bang. No es un Dios. Y niega, fíjense, el orgullo niega el eterno poder de Dios, niega su deidad, siendo algo tan visible. Continúa el verso, por lo tanto no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, y ponga atención a esto, habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Una conciencia cauterizada, una manifestación de orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo es un estado mental completamente anti Dios. ¿Y qué está haciendo el hombre? Dice Pablo, lo negaron. No lo quisieron reconocer, no le agradecieron. Y ahí está esa manifestación de orgullo y esa conciencia cauterizada. Dice Pablo, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nota aquí cómo el orgullo está impulsando el deseo de ser más sabios que Dios. Lo que hace el orgullo es levantar nuestros propios argumentos y razonamientos contra Dios. Y eso es lo que Pablo está describiendo, verso 22. Y pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué hace el orgullo? El orgullo te hace tener la seguridad de que tu forma de pensar es la correcta. Eso es lo que hace el orgullo. El orgullo te va a llevar a que tú te sientas autosuficiente con el conocimiento que tienes. Y a elevar argumentos ineficaces, como por ejemplo, es que si no veo a Dios no existe. ¿Cómo voy a creer en algo que no veo? Ahí está, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. La teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, a través de la historia, pretenden ser sabios, pero terminan siendo necios. ¿Qué hay detrás del ateísmo? Un orgullo que ha cauterizado una conciencia para reconocer a Dios. El verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿No se le hace ridículo esto? Se cambiaron la gloria del Dios incorruptible y el orgullo llevó al hombre en esa cauterización de su conciencia a decir, no, es que si no lo ves no existe. Entonces, ¿qué hago? Pues fórmate una imagen y venéralo. Ahí está, mi ídolo, ¿no? Aquí está esta imagen, hecha a mi semejanza.
El concepto que yo quiero de Dios lo he formado, lo he diseñado, lo he estructurado. ¿Y qué hace el orgullo? El orgullo te hace entregar tu corazón a la idolatría. En otras palabras, te envilece. Pero ¿cómo una persona puede llegar a entregar su corazón a un objeto que no respira, que no camina, que no es autosuficiente? ¿Se da cuenta? El orgullo comienza a cauterizar esa conciencia. Aún la gente venera un papel, la gente venera una imagen divina en el sartén del huevo. Dicen, mira. Y la gente se rinde. Porque el orgullo les está haciendo entregar su corazón a la idolatría. Hay una conciencia cauterizada. Verso 24, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y viene aquí lo importante, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nota lo siguiente, el orgullo te va a llevar a más impureza, a más depravación, para satisfacer todos los deseos de tu corazón, hasta la deshonra de sus propios cuerpos, dice Pablo. El verso 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Es decir, ya perdieron la vergüenza. ¿Por qué perdieron la vergüenza de ese tipo de aberraciones? ¿Por qué? Porque su conciencia quedó suprimida. El orgullo suprimió su conciencia, la debilitó, la insensibilizó. Y del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Iglesia, ¿qué hay detrás de todas estas aberraciones sexuales? Orgullo. El orgullo va por delante. ¿Por qué? Porque el orgullo normaliza prácticas perversas, donde el hombre ve como bueno entregarse a lo antinatural, a toda clase de perversiones inmorales. Y dice la Biblia que Dios, aquí leemos, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué significa esto? No significa que Dios lo aprobó, sino que Dios permitió al hombre perseguir sus malas pasiones. ¿Por qué motivo? Debido a su conciencia cauterizada. O sea, el hombre es un necio, el hombre se entorpeció, el hombre ya no razonaba, se envileció en sus argumentos. ¿Y qué hizo Dios? Le permite seguir en sus perversiones. Y ese deseo sin límites los llevó a una mayor depravación de maldad. Y el verso 28, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Note cómo el orgullo no considera que lo mejor es reconocer a Dios. El orgullo no le dará la gloria a Dios, no lo hará jamás. Si observamos todos estos desvíos y aberraciones, todos, escuche, todos tienen su origen en el orgullo. Y podríamos ver cada caso en la Biblia de desvíos, de desobediencia, de rebelión, y el origen, al rastrearlo, es el orgullo. El orgullo fue lo que impulsó el corazón del hombre contra su Creador. Y una vez que el orgullo suprime la conciencia, el hombre entrará en un proceso de perversión sobre perversión, al punto que deshonrar sus propios cuerpos, el día de hoy es considerado un valor cultural. Se ha normalizado ese tipo de prácticas. Una conciencia cauterizada es aquella que se ha insensibilizado al punto de no sentir culpa o remordimiento por el pecado. 1 Timoteo 4:2 se refiere a esas personas que tienen muerta la conciencia. Una conciencia cauterizada es como si fuera marcada con hierro candente, que pierde toda capacidad de discernir entre el bien y el mal, pierde toda sensibilidad. Ese estado es el que puede llevar a una persona a cometer actos inmorales y vergonzosos sin sentir ningún sentimiento de culpa. ¿Por qué vemos lo que vemos hoy en el mundo? ¿Por qué la gente hoy con tanta apertura, con tanta naturalidad,
Te puedo decir, para mí es natural o normal tener relaciones sexuales con mi perro. ¿Por qué con tanta naturalidad? ¿Por qué ya no hay vergüenza? Precisamente por esto, porque el orgullo que hizo insensibilizó la conciencia. Y ahora las personas cometen actos inmorales y vergonzosos y no tienen ningún sentimiento de culpa. No hay vergüenza ya en esto, al contrario, hay orgullo. ¿Cómo se llama el mes de junio? Es el mes del orgullo. ¿Qué va detrás de este pecado de degeneración? El orgullo va por delante, el orgullo va por delante de todos esos pecados. Ahora, ¿cómo juzga el orgullo la conciencia? Póngase a pensar. ¿Cómo juzga el orgullo la conciencia? Para el orgullo la conciencia siempre será vista como un defecto. ¿Por qué? Porque el orgullo la va a juzgar diciendo, le está robando a las personas su libertad de ser felices. Así es como el orgullo juzga la conciencia. Sin embargo, lejos de ser un defecto o un desorden, la capacidad que tenemos de sentir nuestra propia culpa ante un pecado, ante un mal, esto es algo que viene de Dios. O sea, la conciencia Dios la puso en el ser humano para que lo ayude a regular su conducta. Y Dios diseñó la conciencia en el marco mismo del alma humana. Es por eso que la ortopatía, lo que hemos visto, manifiesta los sentimientos correctos con los pensamientos correctos acerca del pecado. Eso es lo que hace una conciencia apegada al principio divino. Y la conciencia, decía un escritor, es el alma reflexionando sobre sí misma constantemente. La conciencia es la esencia de lo que distingue al hombre de los animales. ¿Por qué? Porque el hombre posee la capacidad de contemplar su conducta, de contemplar aún sus propios pensamientos, sus imaginaciones, sus acciones, y el hombre tiene esa capacidad de autoevaluarse. ¿A la luz de qué? A la luz de la palabra de Dios, si realmente está actuando bien o está actuando mal. En cambio, un animal no posee esa capacidad de reflexionar sobre si su conducta es buena o es mala. ¿Recuerda lo que yo le dije la semana pasada? El orgullo nos rebaja a una condición animal. Alguien me dijo, nos dijiste animales. No, yo no les dije animales. Yo les dije orgullosos. Eso es lo que hace el orgullo. Y la conciencia tiene la función de discernir lo correcto y lo incorrecto. La conciencia, cuando la conciencia está alimentada con la palabra de Dios, la conciencia lo que hace es suplicarnos que hagamos lo que es correcto. Y comienza a poner obstrucción y freno a aquello que nosotros creemos que es lo mejor, aunque sea incorrecto. El término griego para conciencia es el término suneidesis, que significa con conocimiento. Eso es lo que significa, con conocimiento. En otras palabras, ¿qué es la conciencia? Es conocimiento junto con uno mismo. Es decir, la conciencia te conoce bien. La conciencia conoce nuestros sentimientos, conoce nuestros verdaderos pensamientos. La conciencia conoce tus acciones. La conciencia está por encima del razonamiento y está más allá del intelecto. Entonces, al orgullo, ¿qué le interesa? Fíjate, al orgullo le interesa llevarte a un punto en el que tú racionalices un pecado, de modo que al razonarlo y convencerte en tu mente, tú comiences a justificarlo aquí y comiences a ver los pros y comiences tú a convencerte de que realmente no es tan malo como pareciera. Y una vez que tú lo justificas en tu mente, entonces la conciencia comienza a insensibilizarse. Pero cuando hay una conciencia con el conocimiento correcto, con los sentimientos correctos y con los pensamientos correctos, va a mostrar una objeción ante el pecado y va a ponerte freno. Cuando nuestra mente está gobernada por la palabra de Dios, nuestra conciencia estará completamente instruida y será dócil para juzgar con justo juicio. ¿Por qué? Porque estará respondiendo a la palabra de Dios. Estará respondiendo a la palabra de Dios.
Es increíble cómo la conciencia de Eva y de Adán fue insensibilizada tan pronto, al punto en el que ellos ya estaban convencidos de que era lo mejor desobedecer a Dios. Y ese fue el replanteamiento que puso el orgullo en sus corazones. El cristiano sabio ciertamente debe tener un apego a la verdad bíblica para que su conciencia esté completamente instruida y juzgue bien. ¿Por qué? Porque de esta manera va a responder a la palabra de Dios. Es muy lamentable ver a personas, y yo lo he visto a través de los años, que crecieron en iglesias de sana doctrina, que crecieron con el conocimiento correcto, con la enseñanza correcta, desarrollaron pensamientos correctos respecto a la voluntad de Dios, y de repente viene un desvío. O en algunos casos terminan en iglesias donde son permisivas y donde poco importa la doctrina o la enseñanza. ¿Y qué sucede? Comienzan a aceptar ideas que son contrarias a la verdad de Dios, pero que son permitidas. Y de ahí que tú puedes ver ya a muchos cristianos viviendo de una manera tan común y tan corriente como cualquier otro gentil. ¿Por qué? Porque se insensibilizó esa conciencia. Por eso es importante el apego a la verdad de Dios. Por eso es importante un estudio continuo de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ese conocimiento de Dios va a fortalecer una conciencia débil o va a ponerle freno a una conciencia hiperactiva. Entonces, el error, lo que va a hacer esa conciencia insensible va a permitir el error, va a permitir la sabiduría humana y las influencias inmorales. Eso es lo que va a terminar corrompiendo y paralizando nuestra conciencia. Romanos 1, 18 al 28, que fue lo que vimos ahorita, estos textos, es la primera vez que yo lo expongo de esta manera, a la luz del orgullo, contextualizando el orgullo en este pasaje. Pero Romanos 1, 18 al 28 es un claro ejemplo de cómo el orgullo normalizó el pecado y justificó los desvíos del hombre para materializarlos. Un ejemplo de esto es cuando la Biblia dice que el faraón endureció su corazón, en Éxodo 8. Lo que realmente la Biblia está diciendo en el original es que el faraón se llenó de tanto orgullo que por ese motivo endureció su conciencia contra la voluntad de Dios. Ahí está. El faraón endurece su conciencia. Y eso se refiere a la decisión del faraón de no obedecer a Dios y de liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y a pesar de las continuas advertencias y plagas enviadas por Dios, la Biblia dice que el faraón endureció su corazón a la voluntad divina. Ahí está el resultado. El orgullo se va a ocupar de suprimir tu conciencia. Miren, es ahí donde te convences a ti mismo que lo que haces no es motivo de vergüenza. Y cuando llegas a ese punto, al rato te vamos a ver emborrachándote y bailando y escuchando música inmoral y cantando como cualquier gentil y publicano. Y vendrá alguien y te dirá: oye, es que no está bien esto delante de Dios. Tú vas a decir: para mí no es motivo de vergüenza. A mí Dios me acepta como soy. Ahí viene ese desvío. Y la conciencia, algo que debemos saber es que la conciencia siempre va a reaccionar a las convicciones de nuestra mente. Adán racionalizó que la desobediencia a Dios era la oportunidad para ser independiente, para vivir mejor, para cruzar esos límites que Dios había establecido en el Edén. Y volvemos al ejemplo de Lucifer. ¿Qué sucedió? Lucifer racionalizó que era viable y merecible y posible ser semejante al Altísimo. Entonces la conciencia, quiero usar esta ilustración, es como las terminaciones nerviosas de nuestros dedos. Su sensibilidad y el estímulo externo se puede ver afectado por la acumulación de callos. Y esto
lo sabemos. Es increíble, por ejemplo, las terminaciones nerviosas de nuestros dedos, cómo nos pueden permitir y nos ayudan a interpretar objetos. Tú puedes tener los ojos cerrados y alguien puede ponerte un objeto y tú puedes leer, interpretar precisamente la forma, las texturas, el tamaño, la dureza, la blandura del objeto. Y tú puedes decir, esto es un tenis. O hasta puedes señalar el modelo de tenis que es. O sea, esa capacidad tienen las terminaciones nerviosas de nuestros dedos. ¿Pero qué la insensibiliza? La callosidad. Cuando hay callos, pierde esa sensibilidad, pierde ese estímulo externo, se ve afectado por esa acumulación de callos. Lo mismo sucede con nuestra conciencia. Puede ser afectada tan gravemente que puede ser insensible a cualquier sentimiento, pero también puede ser insensible a la voluntad de Dios y a la verdad de Dios, aunque digamos que somos cristianos. Y eso va a generar una conciencia indolente. Adán y Eva pecaron. ¿Cuál fue su actitud después de haber caído? Los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahí vino la vergüenza. Entonces, para reparar su daño, ellos cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. ¿Por qué hicieron esto? Porque ellos creían que no habría consecuencia alguna de sus acciones. Y cuando escucharon la voz de Dios en el huerto, ¿qué dice la Biblia? Huyeron avergonzados porque ya hubo una confrontación delante de Dios. Porque de antemano ellos sabían que habían hecho algo malo. Huyeron avergonzados, corrieron a esconderse de Dios entre los árboles del jardín. ¿Y recuerda qué es lo que Dios pregunta? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Eso es lo que ocurre cuando viene la confrontación de Dios a nuestro corazón. David, cuando él cometió adulterio con Betsabé, duró aproximadamente 9 meses con su corazón endurecido y su conciencia cauterizada al pecado que él había cometido, no solo de adulterio, sino también de homicidio. Y lo ocultó y se casó con esta mujer. ¿Para qué? Para ocultar su falta. Y pasaron varios meses cuando el profeta Natán se presenta y le dice, tú has pecado contra Dios. ¿Qué sucedió con David? En ese momento él se desmorona y él reconoce su pecado ante el Señor, porque fue confrontado por la verdad de Dios. Vino ese quebrantamiento a su vida. Pero mientras, duró todos estos meses con su conciencia cauterizada. Y lo mismo sucedía con Adán y Eva. Y el Señor le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Él estaba convencido que había hecho lo mejor. Pero oyeron la voz de Dios y vino esa confrontación a sus corazones. Y Adán responde, dice la Biblia, responde Adán, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. ¿Y por qué tienes miedo, Adán? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Por eso me escondí, Señor. Adán pensó que al pecar en secreto lo ocultaría y no habría consecuencias. Ese es el resultado de una conciencia cauterizada por el orgullo. Tú pecas, no pasa nada, tú hazlo en secreto, cierra la puerta de tu habitación y nadie se dará cuenta. Ponle contraseña a tu celular y no habrá consecuencias. Nadie sabrá lo que estás haciendo. Sin embargo, Adán no pudo ocultarse de Dios, ni tampoco de su propia conciencia. Fíjense, esa seguridad que le dio el orgullo para pecar contra Dios lo hizo quedar avergonzado al momento de la confrontación por su desobediencia, cuando Dios lo llama. ¿De qué sirve que nadie sepa lo que haces cuando tú mismo lo sabes y tu conciencia lo sabe? ¿De qué le sirve eso a quien tiene una conciencia que lo acusará? Iglesia, la conciencia no es un testigo que se va a quedar enmudecido toda la vida. La conciencia no es un testigo privado. La conciencia se va a convertir en 1000 testigos contra tu pecado. Aunque el orgullo, fíjense lo que sucede aquí, aunque el orgullo nos puede brindar la seguridad para pecar, como lo hizo con David, como lo hizo con Adán y Eva, finalmente la conciencia, ¿qué va a suceder? Aunque esté suprimida ahorita, aunque esté insensible, aunque esté debilitada, un día la conciencia será llamada ante el tribunal de Cristo. Aquí la mantuvimos silenciada, aquí la mantuvimos suprimida. Y la conciencia será llamada al tribunal de Cristo para que sea un testigo
o a favor de ti o contra ti. ¿Y qué crees que va a hacer la conciencia? Señor, me reprimieron allá en la tierra, me insensibilizaron, me suprimieron, pero aquí vengo a revelarte todos los secretos. Y tómala, decimos, ¿verdad? Aquí está. Escucha esto, iglesia. Si la conciencia no puede decir la verdad ahora, porque está suprimida por el orgullo, vendrá ese día cuando sea llamada por Dios y tendrá el poder y la autoridad y la eficiencia cuando sea llamada a testificar delante de Dios, o contra ti o a favor de ti. El profeta Isaías dice: nuestros pecados testifican contra nosotros. Es en vano buscar seguridad en el orgullo. Aunque el orgullo oculte la verdad, la conciencia un día lo va a develar todo, lo va a descubrir todo. El orgullo engaña a las personas para que piensen que son víctimas, nunca villanos. La conciencia nos engaña, el orgullo nos engaña convenciéndonos de que nosotros somos los buenos, de que nunca somos los malos, de que nosotros somos los lastimados, no los que lastiman. Eso es lo que hace el orgullo, suprime la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y el orgullo va a justificar cualquier perversión, va a excusar cualquier delito. Tenga presente esto: el orgullo es una anomalía del corazón y es un padecimiento de la mente. Una vez que el orgullo descarta la culpa de nuestras mentes, nunca serás responsable. A eso te va a llevar. Tú nunca tendrás la culpa. Todo es permitido. Y el orgullo tiene por objetivo la pérdida de nuestra conciencia. ¿Y qué va a dar como resultado? Esto va a dar como una tendencia, el decir: yo no siento vergüenza de quién soy. A eso te va a llevar. Yo no siento vergüenza de ser lo que soy. Y hoy, fíjense, hoy es bien común aplaudir, alabar a una persona que revela su perversión sexual. Se convierte en un ejemplo para otros. Eso es lo que hace el orgullo. Elimina la culpa de tu mente. Así que pensemos, y quiero dejarles eso, estoy terminando. Piensa lo siguiente y reflexiona. ¿Has tomado alguna decisión en algún momento de tu vida o en el proceso de tu vida en donde está involucrado el orgullo? Analízalo. Repito, ¿has tomado alguna decisión en algún momento de tu vida o en el proceso estás de tomar una decisión en la que esté involucrado el orgullo? ¿Cuáles serán las consecuencias? Tú las conoces, ya las escuchaste. Adán y Eva pecaron contra Dios y este fue su mensaje para ellos. El Señor les dice: por cuanto obedeciste a tu mujer, le dice a Adán, por cuanto obedeciste a tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé diciendo, no comerás de él, y viene una maldición de parte de Dios contra Adán y Eva. El Señor decreta esa maldición y el Señor le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y es ahí donde el Señor les hace túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor dice: he aquí el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, y ahora puede extender su mano y tomar también del árbol de la vida y comer y vivir para siempre. ¿Qué significa esto? Mire, eso significa que ahora el hombre permanecería en esa posición de desobediencia a Dios y alejado de Él, lo cual era algo que no era la voluntad de Dios. Por ese motivo la Biblia dice que el Señor Dios expulsó del jardín del Edén a Adán y a Eva para que ahora cultivaran la tierra de la que fueron tomados. Así que expulsó al hombre y al oriente del jardín y colocó los querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Reflexiona lo siguiente, esto que hemos hablado, y termino con esto. ¿Cuántos años vivió Adán? ¿Recuerdas? Aproximadamente 930 años. Piensa esto.
cada día que él vivió, cada día que él vivió, sí, fue perdonado por Dios, pero nunca olvidaría ese día cuando pecó contra Dios. Jamás. Él comenzó seguramente en todos esos 900 años, él recordaba dónde estaba, él recordaba dónde había estado, él recordaba lo que tenía, pero también, ¿tú crees que no lamentaba lo que había perdido? Y sobre todo después de tener esa experiencia trágica donde ve a su propio hijo asesinar a su hermano. Iglesia, lo mismo sucede con nosotros. Si tú analizas tu vida, sí, Dios nos perdona, claro, pero no habrá día en que no olvidemos dónde estábamos y lo que teníamos y también lo que perdimos por causa del orgullo, por causa de la desobediencia. David fue un hombre que lloró, que sufrió, que lamentó por haber perdido todo lo que tenía, por haber desobedecido, por haberse rebelado contra Dios. Y el Señor dice a Adán y Eva: maldita será la tierra por tu culpa. Wow. Hombres, no permitas que el Señor un día venga delante de ti y te diga: maldita será tu familia por tu culpa. Terrible. Terrible. Ojalá que la consecuencia de nuestro orgullo y nuestro pecado solamente nos involucrara a nosotros, pero no es así. Se extiende hacia quienes más amamos. En el caso de Adán, por esa desobediencia, maldita fue toda la humanidad por su culpa. Maldito orgullo, iglesia. Cierra tus ojos. El orgullo los separó de Dios y es el orgullo lo que también nos separa a nosotros de Dios. El deseo de Dios era que el hombre pudiera ser bendecido y disfrutar de todas las cosas buenas que Él había dispuesto para el hombre. Pero el orgullo se entrometió, insensibilizó la conciencia. Y el hombre comenzó a vivir de una manera en la cual nunca hubiera imaginado, con tanta maldad, con tanta aberración. ¿En qué aspectos y en qué áreas de tu vida está involucrado el orgullo? Es importante que tú lo identifiques y que hagas algo al respecto. Que hagas algo al respecto. Cuando Adán y Eva oyeron la voz de Dios, de ese Dios todopoderoso, venir por el bosque en el jardín, ellos quedaron petrificados. Ellos no podían esconderse de Él. Y lo que quiero que pienses un momento es, a veces parece tan sencillo. Estás parado frente a este árbol, se ve delicioso. Y ahí está ese árbol, atractivo, delicioso, colorido, ese fruto colorido. Y entonces simplemente dices, bueno, pues Dios me dijo, si haces esto, morirás. Pero viene el orgullo y te dice, no, no morirás, no morirás. Y le das una mordida. Parece algo simple, parece algo insignificante. Fue una mordida solamente. Solo una mordida. Ahí están esos árboles llenos de fruta. Sí, yo sé que Dios dijo que no comiera de él, pero fue solo una mordida, Señor. Solo quería probarlo. Iglesia, pero solo ese bocadillo, solo esa mordida destruyó todo lo que tenían. Y esta es la estrategia de Satanás. Satanás le dijo, solamente dale una mordida. ¿Sabes por qué? Porque Satanás sabía exactamente lo que significaba esa sola mordida.
significaba una rebelión contra el Dios Todopoderoso y la pérdida de todo lo que Dios les había provisto. Y el castigo no fue solamente una llamada de atención, el castigo no fue un simple tirón de orejas, sino fue un castigo permanente. Maldito orgullo. Señor, te damos gracias. Perdónanos, Señor, y lo que aprendemos, que podamos ser sensibles a lo que hemos escuchado hoy. Oramos para que tú trates con nuestros corazones. Yo sé que aquí puede haber personas que en este momento, después de escuchar eso, pudiera endurecerse más sus corazones e insensibilizarse. Pero así como Adán y Eva escucharon la voz en el huerto, hoy queremos escuchar tu voz. ¿Dónde estás, iglesia? ¿Dónde estás? ¿Por qué huyes? ¿Por qué te escondes? Queremos obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque por nosotros mismos no podemos.